Muy bien, jóvenes, muy buenas noches. Bienvenidos a su primera clase virtual de la sección C. En este espacio de la plataforma de Classroom Jóvenes vamos a recibir durante el presente semestre todas las clases de lo que es el curso en la temática que se encuentra ya planificada y programada dentro del mismo. Solo con la observación, jóvenes, que estoy viendo que dice que si van a utilizar para incluir otras asignaturas, tengan cuidado porque la pueden sobrecargar y nos puede bloquear el sistema, porque cada asignatura tiene su plataforma que fue creada por DEDEP a través de las asignaturas virtuales que se ha programado a través de la facultad. Entonces, lo que tienen que ustedes ver, entrar a los Classroom de cada materia para poder ustedes ahí interactuar con los links de los cursos de las mismas, porque esta plataforma es única exclusivamente para el curso de Introducción al Derecho 2. Por eso todos ustedes al momento de haber sido asignados tienen un código que ustedes tienen que entrar personalmente a la clase virtual de la materia que corresponde. En el caso nuestro, a la materia de Introducción al Derecho 2, ustedes se asignan, entonces ya están ustedes incorporados y ahí podrán ver el link para poder accesar a las clases virtuales en su debida oportunidad cuando ésta se manifieste. Después de esta información, jóvenes, vamos a iniciar con la misma y la temática correspondiente. Y ustedes se recordarán que el día miércoles de la última clase que tuvimos presencial, estuvimos hablando de la norma jurídica de su estructura. Desarrollamos ampliamente lo que era el supuesto jurídico y su clasificación doctrinaria. En esta oportunidad hablaremos del segundo elemento que estructura la norma jurídica, que es la consecuencia de derecho o también denominada por otros autores como consecuencia jurídica. Entonces, tengan presente que consecuencia de derecho y consecuencia jurídica son sinónimos, identifican al mismo elemento de estructuración de la norma jurídica. Y entramos en materia. Se define, recuérdense que la norma jurídica son todas aquellas situaciones jurídicas concretas que van a sobrevenir en virtud de la realización de los distintos supuestos jurídicos que están contenidos en las normas jurídicas. Esto quiere indicar lo siguiente, que cuando se encuadra una conducta humana que está regulada en un supuesto jurídico, en una hipótesis normativa, esta va a dar como efecto o resultado la producción de consecuencias jurídicas, que pueden ser el ejercicio de derechos subjetivos o el cumplimiento de obligaciones que son los deberes jurídicos. Entonces, esta consecuencia de derecho o consecuencia jurídica, como su definición bien la indica, que van a ser situaciones concretas y que van a existir o sobrevenir en virtud de la realización de estos supuestos jurídicos que están integrados o incorporados en las normas jurídicas. Las consecuencias jurídicas o consecuencias de derecho se pueden manifestar en cuatro formas, en su efecto y resultado, que puede ser nacimiento, creación u origen, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Por lo importante de la temática que estamos tratando, reitero que las consecuencias jurídicas al manifestarse y al realizarse un supuesto jurídico contenido en la norma jurídica va a traer como resultado creación, transmisión, modificación y extinción de derechos y obligaciones. Hablemos de cada una de estas formas en las cuales se pueden manifestar las consecuencias jurídicas. Hablemos del nacimiento de derechos y obligaciones. Cuando se da el nacimiento de derechos y obligaciones producto de una manifestación de una consecuencia jurídica o consecuencia de derecho, como su nombre lo indica,
los sujetos o las personas que intervienen en la relación jurídica van a adquirir derechos y obligaciones que no tenían antes, porque se originan, nacen. Ejemplo, cuando un trabajador celebra un contrato individual de trabajo con el patrono, nace para el trabajador el derecho a devengar un salario y la obligación de prestar un servicio. En una compraventa de un bien inmueble, van a ser derechos y obligaciones. Nace para el comprador adquirir la nueva propiedad y van a ser para el comprador pagar el bien inmueble por el monto o la cantidad que se sujetó dentro del acto jurídico o negocio jurídico correspondiente. La segunda forma en las cuales se manifiestan las consecuencias del derecho es que se pueden transmitir estos derechos y obligaciones. ¿Qué significa la expresión transmitir? Significa trasladar a otra persona lo que en ese momento fue nuestro. O sea, lo estamos trasladando, lo estamos enviando a otra persona. Ejemplo, cuando celebramos un contrato de compraventa, estamos transmitiendo el derecho de propiedad sobre la cosa vendida al que la va a adquirir. Aquí trasladamos, transmitimos ese derecho y esa obligación. La tercera forma en la cual se pueden manifestar las consecuencias de derecho es la modificación de derechos y obligaciones. ¿Qué significa la palabra modificar? Significa pasar de una situación a otra, es decir, cambiar. Pasar de una situación a otra es modificar un derecho y una obligación en la temática que estamos hablando de la consecuencia de derecho. Y ejemplo claro de transmisión de derechos, de modificación de derechos y obligaciones, la podemos traer a colación con el matrimonio. Cuando las personas se casan, van a modificar su estado civil de solteros a casados. Se va a cambiar, se va a modificar ese estado civil. Y por último, tenemos la cuarta manifestación de los derechos y obligaciones, que es la extinción de esos derechos y obligaciones. Como su nombre lo indica, termina, concluye, se extingue. Los sujetos de la relación jurídica dejan de tener los derechos y obligaciones que se fueron, tuvieron o tuvieron haber sido creados. Ejemplo, con la cancelación de una deuda se extinguen los derechos y obligaciones. El derecho del acreedor de exigir el pago del adeudado al deudor y el derecho también del deudor de que se le esté cobrando una cantidad de dinero correspondiente y la obligación, lógicamente, de requerir el pago de esa deuda. Cuando las personas cumplen la mayoría de edad, que en Guatemala, conforme al artículo 8 del Código Civil, es a los 18 años que se quiere la capacidad civil, se extingue el derecho que tienen las personas de pedir a los padres el suministro o cumplimiento de lo que es el concepto de alimentos y de los padres la obligación de proporcionar a los hijos mayores de 18 años los mismos. Estos son vivos ejemplos y claras expresiones de las formas en las cuales se pueden manifestar las consecuencias de derecho, que pueden dar el surgimiento del nacimiento, transmisión, modificación y extinción de esos derechos y obligaciones. Disculpen, joven, estoy un poquito malo de la garganta. Si ustedes analizan, jóvenes, hay algo muy importante en esto. Ustedes han visto que las consecuencias jurídicas traen al final la palabra derechos y obligaciones. Esta expresión de derechos y obligaciones son las formas correlativas en las cuales se manifiestan las consecuencias jurídicas o las consecuencias de derecho. Hemos hablado de nacimiento, transmisión, modificación, extinción y siempre encontramos la expresión derechos y obligaciones. Esta palabrita que va al final de derechos y obligaciones
van a ser las formas correlativas en las cuales se manifiestan las consecuencias de derecho o las consecuencias jurídicas. Y en conclusión, las dos formas correlativas en las cuales se manifiestan las consecuencias de derecho y o consecuencias jurídicas son las siguientes. Uno, derecho subjetivo y dos, deber jurídico. ¿Qué es el derecho subjetivo? Recordemos, es la facultad que tiene un sujeto para ejecutar determinada conducta o abstenerse de ella, o exigir a otra persona el cumplimiento de su deber, el cumplimiento de sus obligaciones. Todos sabemos que el ordenamiento jurídico del Estado nos otorga a nosotros derechos subjetivos para que hagamos valer la norma o no la utilicemos o las tengamos de hacerla. Pero también le da la opción el derecho subjetivo a través del ordenamiento jurídico como persona de exigir a otras u otras personas el cumplimiento de sus obligaciones, el cumplimiento de sus deberes jurídicos. Y estos son nuestros derechos subjetivos. Ahora bien, la otra forma correlativa en la cual se manifiestan las consecuencias jurídicas o de derecho es el deber jurídico. Se dice que el deber jurídico es una limitación a nuestra libertad jurídica, es una restricción a esa libertad jurídica exterior que tenemos como personas, derivada de la facultad concedida a otras personas de exigir de la primera, o sea, que tiene el deber jurídico, el cumplimiento de cierta conducta positiva o negativa. Quiere decir que los deberes jurídicos, en pocas palabras, sintetizan el cumplimiento de las obligaciones jurídicas que ha adquirido una persona al momento de ejercitarse la misma. Entonces, con esto analizamos estas dos formas correlativas en las cuales se manifiestan las consecuencias de derecho. Y para concluir este tema y hacerlo un poquito más dinámico, en el pensamiento del supuesto jurídico y su resultado, la consecuencia de derecho o consecuencia jurídica, vamos a hablar de un tema que se llama relación de causalidad jurídica. Y este tema de relación de causalidad jurídica viene desde el punto de vista de un aspecto de carácter filosófico del derecho y a través de una categoría dialéctica que ustedes tal vez ya conocen. No existe causa sin su respectivo efecto. Esto quiere decir que todo supuesto jurídico va a dar como resultado que el supuesto jurídico es la causa, un efecto jurídico, que es su consecuencia de derecho. Encuadremos este pensamiento filosófico en el campo del derecho. Esto significa simple y sencillamente lo siguiente, jóvenes. Todo supuesto jurídico para que nazca la vida jurídica está condicionado con su resultado. ¿Cuál es el resultado de la condición del supuesto jurídico? La consecuencia de derecho o consecuencia jurídica. También se indica que para que exista una consecuencia jurídica, es decir, para que ésta produzca su resultado de nacimiento, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones, es necesario e indispensable que la norma jurídica contenga su supuesto jurídico. ¿Por qué motivos? Porque entre el supuesto jurídico y la consecuencia jurídica o el derecho, siempre va a existir una relación condicional. Ambos se necesitan uno a otro. ¿Por qué? Por la sencilla palabra, el supuesto jurídico y la consecuencia de derecho estructuran la norma jurídica. A necesita de B y B necesita de A para que surjan sus resultados y para que se formalice la estructuración de esa norma jurídica. Y en este pensamiento filosófico encontramos dos tipos de relaciones en las cuales se pueden manifestar los supuestos jurídicos. Vamos a encontrar una relación de tipo contingente y una relación de tipo necesaria. Cuando hablamos de las dos formas de existencia de los supuestos jurídicos, de relación de tipo contingente y relación de tipo necesaria, quiero indicar lo siguiente. Cuando un supuesto jurídico está sujeto a una condición o una eventualidad que puede o no puede darse,
la relación va a ser de tipo contingente, porque si no se da, no va a producir consecuencias jurídicas. Está sujeta a una limitante. Y cuando el supuesto jurídico está sujeto a una limitante o una eventualidad que no puede producir efectos jurídicos por cosas ajenas, externas a las personas, la relación es de tipo contingente. ¿Por qué va a ser una relación de tipo contingente? Porque no va a producir consecuencias jurídicas, no va a producir consecuencias de derecho, no va a nacer el supuesto jurídico a la vida jurídica para que sus efectos, sus resultados, sus consecuencias de derecho. Ahora bien, cuando el supuesto jurídico se manifiesta y produce sus consecuencias jurídicas, aquí va a haber una relación de efectivo cumplimiento en su ejercicio. Y cuando existe un efectivo cumplimiento del ejercicio de la manifestación de las consecuencias jurídicas en el nacimiento, transmisión, modificación y extinción de derechos y obligaciones, se dice que la relación es de tipo necesaria, porque cierra el círculo de la producción de consecuencias jurídicas. Su cumplimiento es efectivo y necesario en su ejercicio. Y cuando no se da el cumplimiento de ese ejercicio, la relación es de tipo contingente. Y en esto se manifiesta la ley de causalidad jurídica. Vamos a hacer la temática a continuación, que dejaré un espacio libre para que ustedes hagan sus preguntas o dudas que tengan sobre lo que hemos hablado de la segunda parte del elemento de la estructura de la norma jurídica, que es la consecuencia jurídica, su forma de manifestación, sus formas correlativas del derecho subjetivo y deber jurídico, y lo que es, en pocas palabras, el aspecto filosófico de la relación de causalidad jurídica. Lo pueden hacer de dos formas. Pueden solicitar levantando su manita, apoyando y encendiendo su micrófono en orden, o también lo pueden escribir por mensaje de llamada las dudas o comentarios que ustedes tengan para poderse resolver con mucho gusto. David Rafael, a sus órdenes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Con una duda. El deber jurídico entonces sería la parte obligada de los derechos y obligaciones. Del cumplimiento de obligaciones. Ya, Del cumplimiento de obligaciones. gracias. Para servirle. ¿Alguien más, jóvenes? Permítame, jóvenes, es que están ingresando todavía algunos compañeros y esto me limita. Bueno, Byron Ortiz, a sus órdenes, mucho gusto. Escucho su pregunta, Byron. Muy bien, Byron, no nos... ¿Alguien más, jóvenes? Mientras Byron hace su pregunta. Gracias, Lick. Buenas noches. Sí, Byron, lo escucho, disculpe. Gracias, Lick. ¿Sería usted tan amable de volver a explicar la relación de tipo contingente y la relación necesaria, si fuera tan amable? Bueno, les indiqué que dentro de este tema de la relación de causalidad jurídica, existen dos tipos de relaciones para que la existencia del supuesto jurídico se manifieste, que es la relación de tipo contingente y la relación de tipo necesaria. ¿Cuándo estamos en una relación de tipo contingente? Cuando el supuesto jurídico puede o no manifestarse a la vida jurídica. Quiere decir que por una eventualidad, una circunstancia fuera y ajena a las personas de la relación jurídica, no se manifiestan las consecuencias de derecho o no se producen las consecuencias jurídicas. Por un ejemplo, si se está celebrando un contrato de compraventa de un vehículo y se está por consumar el negocio de la venta del vehículo y resulta que al momento de revisar la documentación existen problemas de carácter legal del vehículo porque puede ser que el vehículo no esté a nombre de la persona
o en la revisión del vehículo existan vicios ocultos como alteración del chasis o vicios que puedan perjudicar más adelante lo que adquirió la persona, el comprador, al manifestar estas circunstancias que él se observó, por ya sea por orientación o por aspectos de información, decide no celebrar el contrato, el negocio del vehículo, y le dice al comprador que no va a comprar el vehículo por las circunstancias que se le acaban de manifestar. Entonces, al no consumarse esa compraventa del vehículo que contiene un supuesto jurídico de adquirir un vehículo, no se van a producir los resultados y las consecuencias jurídicas por una situación ajena a la buena voluntad o por la circunstancia que he manifestado. Entonces aquí la relación es de tipo contingente, porque al darse cuenta que el vehículo tenía problemas legales o daños y vicios de consentimiento, no se consuma el acto jurídico. Entonces la relación no va a producir consecuencias jurídicas en vista de que el comprador se retrotrae a consumar el acto jurídico. Aquí la relación es de tipo contingente. Ahora, utilizando este simple ejemplo, si el vehículo está todo en orden, su documentación, su propiedad, y el vehículo no tiene ni un daño ni un vicio oculto, entonces el comprador procede a consumar, al cancelar el negocio jurídico, entonces las consecuencias jurídicas se van a manifestar y va a haber su efectivo cumplimiento en su ejercicio, y a consumarse y producirse las consecuencias de derecho, la relación va a ser de tipo necesaria. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Kellen Monterroso, buenas noches. Hola, licenciado, muy buenas noches. Licenciado, solo para terminar de entender en lo que el compañero también pidió, favor de que usted explicase, ¿se podría decir o resumir de que, digamos, la ley de casualidad jurídica en contingente y necesaria, contingente sería cuando no se concluye, la necesaria cuando definitivamente se culmina, ¿verdad? Y se manifiestan las consecuencias de Exactamente. derecho, definitivamente, así es. Ok, En pocas muchísimas palabras, gracias. así es Keller, en pocas palabras, Va. así es. Muy amable, gracias. A servirle. ¿Alguien más o podemos seguir con el siguiente tema? Usted me dirá. Muy bien. Entonces continuemos con nuestra temática y vamos a pasar a continuación al tema de los hechos y actos jurídicos, jóvenes. Y partamos de algo muy importante. Y me gusta ir retrotrayendo porque me gusta que ustedes vayan ubicándose y encuadrando su pensamiento. ¿Te han dado cuenta que todo esto que estamos hablando se basa en una estructura básica central que es la norma jurídica? La disposición legal que regula la conducta de las personas de carácter atributivo y de cumplimiento obligatorio. Y de los elementos que estructuran a la norma jurídica, supuesto jurídico y consecuencia jurídica o de derecho. Bueno, dijimos que los supuestos jurídicos son hipótesis normativas cuya realización depende en que se produzcan las consecuencias de derecho. Que los supuestos jurídicos son encuadramientos de conductas humanas contenidas ¿en dónde? En la norma jurídica. En este momento vamos a hablar de hechos y actos jurídicos y partimos de la premisa del pensamiento siguiente. Dice que las normas jurídicas se realizan a través de hechos jurídicos y de actos jurídicos. Y reitera, los hechos y los actos jurídicos forman de realización de los supuestos jurídicos. ¿Qué quiere decir este pensamiento? Que todo lo que va a estar encuadrado en normas de conductas humanas contenidas en hipótesis y supuestos jurídicos van a regular hechos jurídicos y actos jurídicos, que son los elementos en los cuales se encuadran los supuestos jurídicos, la regulación de conductas humanas. Y de esto hablaremos a continuación. El hecho jurídico. El hecho jurídico, jóvenes, es un acontecimiento natural o del ser humano que está previsto en la norma jurídica que produce consecuencias jurídicas o consecuencias de derecho.
Quiere decir que todo aquel acontecimiento natural o donde intervenga el ser humano que esté previsto en cualquier norma jurídica regulada va a producir consecuencias de derecho o consecuencias jurídicas. Y el hecho jurídico puede ser de dos formas. ¿Cuáles son las dos formas en las cuales se manifiesta el hecho jurídico? Hecho natural y hecho del ser humano. El hecho del ser humano para algunos autores se denomina hecho del hombre. Hablemos del hecho natural. El hecho natural es un fenómeno de la naturaleza en la cual puede tener relación o no el hombre. O sea que la naturaleza puede producir consecuencias jurídicas o consecuencias de derecho. Ejemplos de hecho en la naturaleza, podemos tener un terremoto, una inundación, un deslave, una erupción volcánica, entre otras. Vemos cómo en el hecho jurídico de la naturaleza puede provocar consecuencias de derecho, consecuencias jurídicas. Y algunas veces el hombre puede provocar, por su actuar negligente, imprudente, desgracias naturales. Y pueden producir consecuencias jurídicas. En todo esto, el Estado tiene que crear leyes, normas jurídicas para paliar esos fenómenos naturales, darle apoyo a la población para asistencia, pérdidas de vidas humanas posiblemente, pérdidas de viviendas y el propio Estado pérdida de su estructura y medios de comunicación. Ahora en el hecho del ser humano o en el hecho del hombre, también va a ser un acontecimiento, pero aquí va a intervenir la voluntad del ser humano, del hombre, pero no va a desear, oiga bien, no va a desear que se produzcan consecuencias jurídicas, aunque se den con esa intención. No se desean los resultados de esas consecuencias jurídicas. Ejemplo, un robo, un homicidio, una violación, una estafa, un hurto, un asesinato, entre otros. En nuestra legislación, hablando en temática jurídica, jóvenes, todos los hechos jurídicos del hombre o del ser humano son conductas ilícitas, son conductas delictivas que están reguladas en una normativa que se llama Código Penal. En el Código Penal existen figuras antijurídicas y legales que la sociedad y el Estado sancionan, que van contra la propia sociedad, pueden atentar contra la libertad, contra la vida, contra el patrimonio de las personas, contra prácticamente el honor y el pudor, entre otros, incluso hasta contra el propio Estado. Entonces lo que tenemos aquí en artículos como normas jurídicas son hechos del ser humano, acontecimientos en los cuales interviene la voluntad del ser humano, pero no con la intención que se produzcan consecuencias jurídicas, aunque se manifiestan, porque son hechos al margen de la ley. Y aquí tenemos todos los hechos jurídicos del ser humano. Ahora bien, ya hablamos del hecho natural y el hecho del ser humano o del hombre. Hablemos del acto jurídico, que otra forma en la cual se encuadran conductas humanas a través de normas jurídicas. En el acto jurídico, jóvenes, aquí sí priva la manifestación de voluntad de las personas, el acuerdo de voluntades, el consentimiento de las personas para crear, transmitir, modificar, extinguir derechos y obligaciones y se ejecutan con esa intención. Quiere decir que en el acto jurídico priva la voluntad, el consentimiento de las personas, desean que por sí mismos se produzcan consecuencias jurídicas, porque ese es el resultado que desean, que puede ser, repito, nacimiento, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. En el hecho jurídico no hay consentimiento de voluntad, no se desean las consecuencias jurídicas. En el acto jurídico, el elemento esencial es que sí priva la voluntad, el consentimiento, repito, de las personas para crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones porque se realizan con esa intención. Perdón, vamos a hacer nuevamente la pausa para que ustedes hagan sus preguntas o dudas
sobre estas dos temáticas de hecho y acto jurídico para que vaya quedando todo claro conforme vayamos avanzando en el tema de los conceptos jurídicos fundamentales. Y los dejo, jóvenes, en el uso de la palabra. Scarlett, Jesús y Keller, en su orden. Licenciado, no sé si podría dar tal vez un ejemplo de el hecho del ser humano. Bueno, hablemos de un homicidio. Cuando una persona mata a otro ser humano en Guatemala, esto es un hecho del ser humano. Existe una manifestación de voluntad no deseada, dolosa, de eliminar físicamente a otra persona. Pero la persona que comete el delito no desea que se produzcan consecuencias jurídicas, porque el homicidio está penado por una sanción que es pena de prisión. Que la pena de prisión, si es responsable penalmente ante los tribunales o los órganos jurisdiccionales, puede ser condenado a privación de su libertad de 15 a 40 años por dar muerte a una persona, que aquí en Guatemala se llama homicidio. Una persona, para satisfacer sus instintos sexuales malogrados o mal pensados, viola a otro ser humano. Recordemos que la violación es un hecho castigado por la ley. Y la persona que quiso satisfacer insanamente una circunstancia natural en contra de la voluntad de tu ser humano puede ser condenado por violación, porque la violación está calificada como delito en Guatemala. Quiere decir que todos los hechos del ser humano en la cual interviene el ser humano, pero no correctamente, y no desea que se originan consecuencias jurídicas aunque se producen, esos son hechos delictivos, son conductas delictivas y están reguladas en donde actualmente en una ley que se llama Código Penal en nuestro medio. Muchas gracias, licenciado. Para servir. En su orden, compañero. El compañero que pidió la palabra. Neri Pérez. Licenciado, buenas noches. Esto de homicidio, entonces, quiere decir que cuando exista una intención. La intención se manifiesta dolo o un pensamiento malsano de ocasionar daño físico a otro ser humano. Existe una deliberación mental de ejecución de un acto que no es permitido por la ley. Gracias, Lic. Para servirle. Arnoldo. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Una consulta. Entonces, cuando es en defensa propia el asesinato, ¿cómo procede ahí? No podría ser asesinato, podría ser un homicidio. Mire, cuando ustedes estén el próximo año en el tercer semestre, que es su área ya profesional, ustedes van a encontrar en el capítulo 3 del Código Penal, en el artículo 24, causas de justificación. Las causas de justificación que son eximentes de responsabilidad penal son la legítima defensa, el estado de necesidad y legítimo ejercicio de un derecho. Como su nombre lo indica, si usted actúa en una causa de justificación, de legítima defensa, en un estado de necesidad o legítimo ejercicio de un derecho y protección de la vida de un ser humano conforme lo está regulado en este artículo 24, no, aunque se haya cometido el delito, la ley lo exime de responsabilidad penal porque actuó en legítima defensa del ejercicio de protección de la vida de usted o de sus parientes bajo un estado de necesidad, de una emergencia o de un legítimo ejercicio de esa autoridad. Lo exime de responsabilidad penal. Gracias. Para servirle. Artículo 24 del Código Penal. Puede ubicar y ampliar más su conocimiento. Licenciado, tengo una pequeña duda. Sí.
podría ser, no sé si usted me corrige si estoy bien o mal, que una diferencia que puede ser del hecho y acto jurídico sería que el acto jurídico es coercible y el hecho no. Mire, los dos son coercibles, le digo. Ok. En el hecho jurídico, la coerción puede ser la sanción de una pena. Y en el acto jurídico, si usted incumple con una deuda, lo obligan a pagar la deuda. Le pueden embargar su salario, le pueden secuestrar bienes, lo demandan, lo arraigan. O sea, son circunstancias, elementos, porque recuerde que la característica básica de la norma jurídica, independiente que sea hecho y acto jurídico, la característica esencial de la norma jurídica es la coercibilidad. La coercibilidad. Que en caso de incumplimiento puede hacerse el uso de la fuerza pública para su debido ejecutoria. La diferencia entre el hecho y el acto jurídico es la manifestación de voluntad. Que la manifestación de voluntad es esencialmente para el acto jurídico. En el hecho jurídico no existe ese consentimiento de las personas. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Byron Ortiz. Gracias nuevamente, Lick. ¿En dónde podríamos o en dónde se aplicaría, por ejemplo, el hecho natural, hablando de un terremoto o de una inundación? Bueno. No sé, me imagino que tenemos una consecuencia. No sé, tal vez el ejemplo de un seguro de vehículos, por ejemplo, o un seguro de una vivienda. Bueno, podría, si está en la aseguradora, sí. Para cobrar el seguro, sí. Pero le hago en forma general. Sí es cierta su comentario que prácticamente puede cobrarles el seguro. Pero por esa circunstancia de un terremoto, una inundación, lo que esté ahí regulado en el contrato de seguro. Claro que sí. Puede provocar un hecho en la naturaleza. Pero hablemos de otro fenómeno de naturaleza relacionado solo con el hombre. Usted vio en el año 19 cuando nos encerraron a todos por el COVID-19, que fue en marzo, por ahí por el 17 de marzo cuando ya nos dejaron salir y restringieron la libre locomoción y los derechos de reunión y asociación para que no hubieran contagios masivos del COVID. Y así los tuvieron por mucho tiempo. Hubo limitación en todo. El Estado, para evitar ese contagio de pandemia que al fin se dio y no se logró contrarrestar en la época del señor Yamatei, aquí se amplió una ley del orden público. La ley de orden público es una ley de rango constitucional y se estableció el estado de prevención y de calamidad pública. En esa se restringieron garantías individuales y sociales de todos nosotros como ciudadanos, como guatemaltecos. No nos permitían circular en determinado horario, restricción de incluso hasta cómo ir a nuestros trabajos, algunas veces trabajo en casa, etcétera. Todos ya conocemos la historia. Y así estuvimos bajo mucho tiempo esa circunstancia. Entonces, esta pandemia trajo como consecuencia la aplicación de leyes que están bajo el Estado para, lógicamente, solventar cualquier circunstancia o evento que pueda perjudicar a la sociedad y poner en riesgo la propia seguridad del Estado en el hecho natural. Lo puede pasar con un terremoto o una inundación, que son las leyes de emergencia nacional que se establecen. Ya, muy amable, muchas gracias. Para servirle. David Rafael. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Yo quería preguntarle si nos podía dar un ejemplo de acto jurídico. Bueno, la compraventa de un bien inmueble es un acto jurídico. Porque tanto para el comprador como el vendedor, que son las personas que intervienen en el acto jurídico como sujetos de derecho, el comprador va a adquirir la propiedad y el vendedor la va a trasladar. Este acto jurídico existe primeramente el consentimiento, el acuerdo de voluntad entre el comprador y el vendedor de celebrar un negocio jurídico, de trasladar la propiedad. El vendedor va a transmitir la propiedad.
de la que ofreció en venta. Y el comprador la va a adquirir, pero va a tener también la obligación de pagar la cantidad por la cual se está vendiendo la propiedad. Aquí vemos un acuerdo de voluntades de nacimiento de derechos y transmisión de obligaciones. De derechos y obligaciones, y esto es propio del acto jurídico, porque en el acto jurídico, repito, priva la declaración y el consentimiento y manifestación de la voluntad, lo que no se da en el hecho jurídico. Emanuel. Muy bien. Yo creo que Manuel preguntó, perdón. ¿Alguien más, jóvenes? Neri y el último compañero para seguir. Licenciado, cuando hablamos el hecho del ser humano en el ejemplo robo, ahí en robo utilizamos también algún tipo de violencia. En el robo hay violencia manifiesta, si no fuera robo. La diferencia entre robo y la violencia manifiesta que se ejecuta para quitarle o desposeerlo de la propiedad del patrimonio de otra persona. Ese es el robo, la violencia. Si no hubiera violencia, fuera hurto, fuera abuso de confianza. Gracias, Lic. Esa es la diferencia entre A y B. Para diferenciar cuándo es hurto y cuándo es robo. Bien. Vamos a seguir y con este tema terminamos, jóvenes, ya explicando que el acto jurídico es la manifestación de la voluntad que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones y se ejecutan con esa intención. Vamos a hablar cuáles son los requisitos para la existencia del acto jurídico, para que esa manifestación de la voluntad cumpla los efectos jurídicos de producción de consecuencias de derecho, consecuencias jurídicas. Cuando se habla de requisitos para la existencia del acto jurídico, traemos a colación el pensamiento de Máximo Pacheco Gómez. Se entrecorta mi internet. Jóvenes, una pregunta, ¿no se está cortando su internet a ustedes? No, licenciado. Está bien. Gracias. Entonces es el internet, del compañero o compañera, es su internet compañera, disculpe, gracias. Le indicaba, para que exista la existencia del acto jurídico como requisito, Máximo Pacheco nos da una solución sencilla y nos indica que los requisitos de existencia del acto jurídico son aquellos procedimientos en los cuales no pueden hacer a la vía jurídica. Quiere decir que son ciertos elementos básicos y elementales para que el acto jurídico pueda producir sin ningún problema el surgimiento de consecuencias de derecho, nacimiento, transmisión, modificación o extinción de estos derechos y obligaciones. Son 4, jóvenes. ¿Cuáles son los requisitos que Máximo Pacheco nos dice que es necesario para que exista el acto jurídico? 1, la voluntad. 2, el objeto. 3, la causa. Y 4, las solemnidades establecidas en la ley. Recuérdenselo para toda su vida. Pregunta de examen parcial, pregunta de derecho civil, pregunta de examen técnico profesional cuando estén optando el título de abogado y notario. Si el profesor o el examinador en cualquier instancia le pregunta cuáles son los requisitos de existencia del acto jurídico, recuérdenlo siempre, son 4: voluntad, objeto, causa y solemnidades establecidas en la ley. Hablemos de cada uno de ellos. ¿Cuándo existe la voluntad como primer requisito? Cuando se manifiesta, oiga bien, la voluntad, en la voluntad se manifiesta el consentimiento o acuerdo de voluntades de las personas, libre y llanamente, expresamente. Este consentimiento de acuerdo de voluntades, que la voluntad debe ser liso y llano para producción de nacimiento, transmisión, modificación y extinción de derechos y obligaciones. El segundo requisito de existencia del acto jurídico es el objeto. ¿Qué es el objeto? Dice que en primera parte el objeto es el conjunto de derechos y obligaciones que la persona crea, modifica o extingue. Pero visto de otro punto de vista más sencillo, también el objeto de derecho es las
cosa o el hecho sobre el que recae físicamente y moralmente la acción. O sea, yo quiero comprar mi celular o mi móvil, el objeto de derecho va a ser el celular. Si yo deseo comprar un vehículo para trasladarme de un lugar a otro, el objeto de derecho va a ser el vehículo que adquirir. Si yo quiero comprar una propiedad para vivir una vivienda propia y no arrendar, el objeto de derecho va a ser ese bien inmueble que voy a comprar, porque sobre él va a recaer el hecho o física y moralmente de la acción de lo que yo necesito adquirir en lo que está permitido por la ley. Ese es el objeto del derecho. El tercer requisito de existencia del acto jurídico es la causa. El motivo por el cual a usted lo va a inducir a celebrar un acto o contrato. Lo que física y moralmente usted necesita para satisfacer su necesidad. O sea, lo que lo induce a usted a celebrar ese acto y contrato, esto va a ser la causa, lo que lo va a motivar. Y dice que la causa debe ser lícita, debe estar permitida por la ley, no permitida por el ordenamiento jurídico, no ser contraria a la moral y a las buenas costumbres. En la causa, recuerden que debe haber un interés manifiesto por las personas y las partes para que exista ese acto jurídico, para que se celebre. Lo que le induce a celebrar ese acto jurídico, nacimiento del contrato, es la causa correspondiente. Y por último, el cuarto requisito necesario para la existencia del acto jurídico son las solemnidades. ¿Qué son las solemnidades? Son ciertas formalidades externas exigidas y establecidas por la ley. Los pasos, formas y procedimientos que le indica la ley cómo debe celebrar el acto jurídico para su existencia. Su inobservancia en estas solemnidades exigidas por la ley pueden traer como consecuencia la no existencia del acto jurídico por vicios de consentimiento. O sea que recordemos que la cuarta solemnidad es muy importante, que todo acto jurídico debe cumplir ciertos requisitos establecidos en la ley para su procedimiento y forma de adquirirlo para que pueda resultar los efectos y resultados jurídicos deseados. Entonces, dejemos para concluir ese tema las dudas que tengan sobre lo que son estos requisitos de existencia del acto jurídico para concluir la clase de esta jornada. Keller, lo escucho, disculpe. Gracias, Lick. Perdone nuevamente. Para entender las solemnidades, estamos hablando, licenciado, que, digamos, hay ciertos requisitos para que se efectúe la causa de derecho. Para que nazca el acto jurídico. Exactamente, o acto jurídico. El acto jurídico. Ok, muchas gracias. Scarlett. Licenciado, perdone, ¿solo podría repetir la definición de voluntad? Voluntad. Se manifiesta en el consentimiento de acuerdo de voluntades expreso de las personas. Manifestación de consentimiento del acuerdo de voluntades expreso de las personas. Eso es voluntad. Gracias. Elizabeth. No sé si qué le va a preguntar o David Rafael. Yo, licenciado. Perdón, Lick, no bajé mi mano. David, disculpe. gracias. David, lo escucho. Yo solo tenía una duda. Me imagino que el divorcio es un acto jurídico. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería el objeto de ese acto jurídico? El objeto. Ajá. La disolución del vínculo conyugal. Ah. O Gracias, sea, licenciado. buscar su libertad de Estado, en pocas palabras. Pero no sería la El causa, Estado entonces. sufrió. La causa va a ser el interés que le mueve. Ya no estar sufriendo. Ser feliz y libre como el viento. Conozco. Gracias, licenciado. Va, David. Brando. Sí, le digo buenas noches con lo que dijo el compañero, o sea que el objeto no siempre van a ser
cosas o elementos físicos. También pueden ser circunstancias materiales y espirituales. Por ejemplo, la música, el arte, ¿se puede tocar o no se puede tocar? No. Y son protegidos por la ley, los derechos de autor, ¿verdad? Ah, ya. O sea que eso es objeto del derecho. Usted quiere una circunstancia, pero para oír una música es algo prácticamente que no es corpóreo, pero está ahí. La música, el arte, la pintura, la ciencia, el conocimiento, son objetos de derecho, pero que no son materiales porque son inmateriales, incorpóreos, pero están también protegidos por la ley contra los abusos que alguien pueda venir y desposeerlos de esos derechos, los inventos. Ah, ya. Muchas gracias, Lick. Es que los objetos de derecho pueden ser corpóreos e incorpóreos, los que se pueden tocar y los que no se pueden tocar, pero que están ahí de protección jurídica. ¿Alguien más, jóvenes? Yo, licenciado, solo tengo otra duda con otro ejemplo. David, disculpe. No lo No había te da visto. pena. A la hora de que un padre de familia quiera inscribir a su hijo en un colegio, por ejemplo, ¿cuál sería el Ajá. objeto ahí? El objeto, Ajá, en el acto jurídico. una buena educación en el aprendizaje. Ah. Gracias, ¿Y licenciado. cuál sería la causa? Dejar a su hijo un legado en donde él más adelante pueda desarrollarse como ser humano. Interesante. Gracias, licenciado. Para servirle. Bien, ¿alguien más, jóvenes, para cerrar la clase? Para darle una información última. Bien. Esta clase la vamos a seguir analizando en el próximo día miércoles, porque tenemos más que hablar del acto jurídico, que es una institución muy amplia, para que usted va adquiriendo cada vez más conocimiento para su formación académica. Recuerde que estas clases están siendo grabadas y se les van a trasladar los videos en su oportunidad en el Classroom del curso de Introducción al Derecho de la sección C. Ahí van a estar los videos para que usted quiera recapitular o escuchar nuevamente la clase virtual de esta que se grabó, y aquellos compañeros, porque por ahí X y Y circunstancias no la escucharon, pues que tengan oportunidad de escucharla. Algunos que no se han incorporado con su código, claro, lo tienen que hacer, y ahí está el video para que ustedes lo puedan escuchar y verlo. Grupos de WhatsApp no, jóvenes, no. Eso sí no nos permiten a nosotros, porque hay muchos problemas posteriormente con los grupos. Solo yo me comprometo con ustedes a los videos grabados en Claro, porque ahí sí nos permiten subir material y todo lo que ustedes consideren oportuno para su formación académica. Arnoldo. Lick, solo con una consulta. ¿Lo del libro todavía está pendiente? Ahorita les voy a hablar sobre esto. Bueno, vamos a hablar del libro. Este es el libro que hemos estado, perdón, no se mira bien por el reflejo de la luz. Es el libro de elementos fundamentales del derecho, introducción al derecho 2. Yo le indiqué que este libro, jóvenes, va a estar a la venta el día de mañana martes, miércoles y jueves en mi oficina. Los voy a atender. Los puedo atender en el horario de 9:30 a 1 de la tarde. Ahí voy a estar yo para poderlos atender en forma personal. Recuerden que el valor del texto es de 100 quetzales. Lo pueden adquirir ustedes personalmente o pueden enviar a una persona de su confianza, a un compañero, para que se lo adquiera si por problema de trabajo o de traslado no pueden llegar. ¿En dónde estoy? Y de todos modos, esta información se la voy a trasladar más tardecito en Claro. Yo estoy ubicado, jóvenes, en la 14 calle A. 14 calle A, 10-07, 10-07 zona 1, segundo nivel, oficina número 1. Para ubicarlos en forma,
Mi oficina está atrás del registro de la propiedad. El registro de la propiedad está sobre la 9ª Avenida. Y usted cruza abajito, es la 14 calle que topa sobre la 10ª Avenida. Ahí va a encontrar usted una casa de 2 niveles esquinada, color amarillo. Se va sobre la 14 calle y va a encontrar la nomenclatura 10-07. Sube las gradas y en el segundo nivel, ahí va a estar yo para atenderlos en el horario de 9:30 a 1 de la tarde, mañana, martes, miércoles y jueves. Ahí pueden adquirir su libro. En la Universidad Jóvenes, la próxima semana puede estar a la venta el libro, también de lunes a jueves. Ahí va a estar a la venta el libro. Ahí va a estar a la venta el libro también. Yo por si la urgencia los puedo atender mañana, por favor, martes, miércoles y jueves, para que ustedes tengan ya su texto. Va a ser un sacrificio para tenerlos a ustedes apoyándolos para lo que quieran adquirir. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Licenciado, ¿dónde queda su oficina? Indiqué que la dirección siguiente es la siguiente: 14 calle A, 10-07, zona 1, segundo nivel, oficina número 1. Ubicación, reitero, estoy atrás del registro general de la propiedad. El registro general de la propiedad está sobre la 9ª Avenida. La que topa en el registro es la 14 calle A. Usted baja y la siguiente calle es la 10ª Avenida. Usted va a encontrar una casa esquina de 2 niveles, color amarillo. En la esquina hay una tienda. Usted sigue y continúa sobre la 14 calle A. Ahí va a encontrar la nomenclatura 10-07. Este es